Vale, vamos a hacer una tier list de la Segunda Guerra Mundial, de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y los vamos clasificando, así vemos, los vamos comentando un poco cada uno, por qué los pongo en la clasificación que los vamos a poner, que ya veremos. Y así vamos viendo un poco, ¿vale? Entonces, empezamos con el primero, creo que es Canadá, o sea, que formaba parte del Imperio Británico para aquel entonces. Entonces, Canadá sí que tuvo un papel, a ver, tampoco muy importante. Como os he dicho, formaba parte del Imperio Británico. Pero, por ejemplo, Canadá tuvieron un papel, por ejemplo, en el desembarco de Normandía, o sea, que creo que capturaron una de las playas. Entonces, a ver, no fue un papel muy significativo el de Canadá durante la guerra, pero sí que tuvieron alguna participación. Entonces, los voy a poner en la B de momento, ¿vale? Vale, entonces tenemos Noruega. Noruega fue de los primeros países en capitular. Los alemanes capturaron Noruega muy rápido. Noruega creo que no tuvo tampoco un papel muy decisivo. Algo hicieron, pero no demasiado. Los voy a poner en la D de momento, ¿vale? El Reino Unido. El Reino Unido fue uno de los países más importantes, sin lugar a duda. Fue el país que estuvo peleando solo durante casi más de un año, porque Francia se había rendido, la Unión Soviética aún estaba en paz con Alemania. Entonces los británicos estuvieron luchando solos por un buen tiempo, ganaron en la batalla de Inglaterra, tuvieron un papel muy importante los ingleses, o sea, fueron el único país que estuvo en guerra con la Alemania nazi desde el principio hasta el fin, y el que plantó más cara, por así decirlo. Entonces, Inglaterra, bueno, Reino Unido, mejor dicho, el Imperio Británico, está en el primero, seguro, ¿vale? Está de los primeros. Luego tenemos a las repúblicas bálticas. Las repúblicas bálticas, o sea, Estonia, Lituania y Letonia, la Unión Soviética se les anexionó incluso antes de la guerra, ¿vale? Entonces, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, mucha gente de estos países bálticos ni siquiera pusieron resistencia, incluso recibían con flores a los soldados alemanes porque los veían como liberadores. Entonces, el papel de los países bálticos es que no fue... Los voy a poner... Mira, los voy a poner en F, porque realmente no hubo papel directamente, ¿vale? Esto es la bandera de la China nacionalista, de Chiang Kai-shek, si no me equivoco, ¿vale? Que lucharon... Primero estaban en guerra civil contra los comunistas chinos, pero cuando Japón invadió la China, se unieron con los comunistas para derrotar a los japoneses. Claro, tuvieron un papel relevante, o sea, de hecho China es el segundo país que más gente murió en la Segunda Guerra Mundial, después de la Unión Soviética. Pero claro, tampoco fue un papel decisivo en el sentido de que gracias a esto la Segunda Guerra Mundial terminó de una forma u otra. Sí que fue importante más que todo por las vidas humanas que se perdieron, pero claro, igualmente tampoco, aunque hubieran expulsado a los japoneses de China, tampoco tenían potencial para luego invadir Japón, por ejemplo. Entonces, a ver, los voy a poner en la B, pero sí, no sé, sin más, ¿vale? Estados Unidos, a ver, Estados Unidos, claro, tuvo un papel muy importante, lógicamente, pero más que todo en el término industrial, porque en vidas humanas, a ver, murieron como unos 400.000 soldados americanos, que es mucho, pero si comparamos con otros países, pues es muy poco, sobre todo si lo comparas con la Unión Soviética. Pero claro, lo que no pusieron en sangre los americanos lo pusieron en bombas, en industria, en balas, en ayudas. Entonces, claro, sí que fue, la industria americana fue una de las claves para vencer la Segunda Guerra Mundial. Aparte de que fue Estados Unidos prácticamente solo quienes vencieron al imperio japonés. Lógicamente, para vencer a la Alemania nazi también tuvieron su rol. Enviaron ayuda a la Unión Soviética, luego hicieron el desembarco en Normandía con los británicos. Entonces, no, claro, sí, Estados Unidos está de los más importantes, sí, no hay dudas. Vale, esta es la bandera del Raj británico, que el Raj británico era lo que es la India hoy en día. Tampoco tuvieron un papel muy importante, o sea, sí que en recursos humanos y tal, pero sí lucharon con los japoneses en Birmania, pero tampoco mucho más. Se les voy a poner en la C, ¿vale? Porque sí que algo hicieron, pero tampoco demasiado. Francia, bueno, es un poco controvertido, porque realmente, o sea, se rindieron muy rápido los franceses. En cuanto los alemanes cruzaron las Ardenas y todo, pues luego Francia cayó al cabo de semanas. Ofreció muy poca resistencia, sí que luego hubo la resistencia francesa y todo esto, y muchos franceses se exiliaron a Inglaterra y desde ahí pelearon. Pero el papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial, pues a ver, creo que no es nada nuevo, creo que nadie se va a sorprender, pues no fue relevante. O sea, les voy a poner en la C porque es que realmente no hicieron demasiado.
Igual que Italia. Italia era el aliado de Hitler en Europa, pero es que a veces incluso traían más problemas que no beneficios desde el punto de vista de los objetivos del eje. Entonces Italia, pues, a ver, sin más, es que no... Sí que apoyaron un poco a los alemanes en la lucha contra la Unión Soviética, enviaron soldados en el norte de África, pero por ejemplo en el norte de África tuvieron que ser los alemanes quienes fueron a su rescate. No, sí, el papel de Italia en la Segunda Guerra Mundial fue bastante nefasto, ¿vale? Era un país que no estaba preparado para esta guerra, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Voy a poner el AC también, ¿vale? Polonia, claro. Polonia, el problema de Polonia es que fue la primera víctima. Y no solo tuvieron que luchar contra la Alemania nazi, pero también contra la Unión Soviética, porque por aquel entonces había un pacto entre los dos países. Polonia es el país que sufrió más, seguramente, la guerra, el que murió más gente en proporción al número de habitantes que tiene. Pero en cuanto a lo que aportó para vencer esta guerra, pues tampoco fue demasiado. Así que luego muchos polacos se exiliaron también al Reino Unido, que desde ahí luego ayudaron a los aliados a luchar contra los alemanes. Pero no, Polonia no hizo demasiado, la verdad. Nos vamos a poner en la C. ¿Vale? Esto es Yugoslavia. Yugoslavia como tal pues quedó invadida. Por ejemplo, Croacia era un protectorado del eje. Y que de hecho había la Ustacha, que eran incluso peores que los nazis. Pero sí que hubo un movimiento partisano muy fuerte en Yugoslavia, eso es verdad. Bueno, había Tito, que luego fue el presidente de Yugoslavia. Y el movimiento partisano en Yugoslavia es que realmente era muy fuerte. Uno de los que más en toda Europa, igual. Entonces Yugoslavia, pues claro, como en país como tal, pues no, pero los partisanos igual hace que los ponga que Yugoslavia en la B igual. Porque sí que fueron importantes, ¿vale? Vale, Sudáfrica. Sudáfrica, si no me equivoco, creo que era un país independiente, pero como algo hermandado con el Imperio Británico. Pero creo que era un país independiente. Pero ayudaron a los británicos. Entonces, a ver, tampoco, pues, bueno, fue un papel sin más. Les voy a poner en la D porque tampoco fue muy importante. Sí que colaboraron en su medida, pero tampoco podían hacer demasiado cosa, ¿vale? Dinamarca se rindió en días. Los alemanes invadieron Dinamarca y se rindieron en días. O sea, es que no... Nada, Dinamarca, nada, la voy a poner en la D porque realmente no incluso en la E. Es que no lo pudieron hacer demasiado tampoco. A ver, no es un país muy grande. No. La Alemania nazi, bueno, claro. Fueron los creadores directamente de la guerra, si no hay más. La Alemania nazi, claro, es que ya por todo, porque realmente es que se expandieron muy rápido por toda Europa. Tenían técnicas militares completamente nuevas. Seguramente fue el ejército más efectivo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, seguramente el más efectivo. O sea, lógicamente hicieron mucho daño. A ver, el ejército alemán como tal tampoco eran criminales de guerra, yo creo. Sí que en el este sí que hubo muchas masacres y todo, pero como tal tampoco era más cosa de las SS, las Einsatzgruppen y tal. Pero lo que es la Wehrmacht, el ejército alemán, pues al final era un ejército profesional. Sí que algunos pues eran, bueno, después de años de adoctrinamiento nazi, pues algunos estaban más radicalizados, pero muchos no, eran sencillamente soldados que no eran ni siquiera nazis, eran sencillamente soldados alemanes. Entonces, bueno, solo lo decía por curiosidad, ¿vale? Pero sí, o sea, la Alemania nazi, bueno, sí, claro. Sí, quitando los crímenes que hicieron y todo, pues claro, fue el ejército más efectivo de toda la Segunda Guerra Mundial. Vale, luego tenemos Grecia. El caso de Grecia es interesante porque Grecia... Los italianos intentaron invadir Grecia y no pudieron. Los griegos los rechazaron, incluso empezaron a invadir Albania, que formaba parte de Italia por aquel entonces. Y los alemanes tuvieron que acudir al rescate de Grecia. Entonces, Grecia, pues... A ver, lógicamente no fue los más importantes, pero los podríamos poner en la B, seguramente. Yo creo que sí, porque más que todo por esto, es que los italianos no pudieron con Grecia, no pudieron, se necesitaron de los alemanes para invadir Grecia. Vale, el Imperio japonés, o sea, el Imperio japonés yo creo que sí que fue clave, o sea, era el aliado más fuerte de Hitler. Sembraron el caos en Asia, capturaron mucho territorio en Asia. Aparte, si no fuera por las bombas nucleares que lanzó Estados Unidos, pues igualmente hubieran seguido peleando sin ningún problema. Sí, Japón, sí.
Sí, era el aliado más, el aliado más fuerte de Alemania, sin lugar a duda, ¿vale? Esto es Bulgaria, que también estaba del lado de los alemanes y los italianos del eje, ¿vale? Pero tuvo un papel muy minúsculo, no hicieron demasiado, casi ni participaron. Se les voy a poner en la F, yo creo que no, sin más. Finlandia. Finlandia sí que es un caso interesante, porque Finlandia, o sea, no estaba aliado ni con unos ni con otros, pero los soviéticos intentaron invadir Finlandia en el 40. Y no pudieron. Hay una cosa que se conoce como la Guerra de Invierno, que es muy interesante. De hecho, me gustaría hacer un vídeo hablando de ello, porque es muy interesante. O sea, no sé si quiero hacer un vídeo más plan en YouTube, así más largo, o uno así corto en TikTok, ya lo veré. Pero es que es un tema muy interesante lo de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, porque los soviéticos intentaron invadirla y no pudieron. O sea, les causaron muchísimas bajas a los soviéticos. Al final buscaron un pacto los soviéticos y los finlandeses, en el cual los finlandeses acaban cediendo algo de territorio a cambio de su independencia. Pero luego, cuando los alemanes invadieron los soviéticos, pues creo que Finlandia se unió con los alemanes al atacar a los soviéticos. No se aliaron directamente con Alemania, pero sí se sumaron al esfuerzo de guerra contra la Unión Soviética, más que todo para recuperar los territorios que les habían quitado. Pero Finlandia fue importante. Luego ya a finales de la guerra, pues los finlandeses expulsaron a los alemanes de Finlandia y todo. Pero Finlandia fue importante, o sea, teniendo en cuenta lo pequeño que es el país, más que todo los pocos habitantes que tiene Finlandia y todo, pues hostia, yo creo que hicieron un gran papel, ¿vale? Esto es Australia. Australia, pues bueno, también formaba parte del Imperio Británico, pues ayudó en su medida, lo que podía. Vale, tampoco fue un papel decisivo, pero bueno, sí, no sé. Os voy a poner en la C, va. Etiopía. Etiopía, de hecho, fue una de las primeras víctimas de la guerra, porque Mussolini, la Italia fascista, los intentaron invadir, bueno, los acabaron invadiendo. Claro, no podían hacer nada contra un ejército europeo de la época, los etíopes. A ver, lucharon como pudieron y tal, pero claro, los italianos tenían aviones, tenían artillería, no pudieron hacer demasiado cosa los etíopes, ¿vale? Esto, si no me equivoco, supongo que es la bandera comunista de China, y lo mismo que la China nacionalista de Chiang Kai-shek, ¿vale? Como he dicho antes, había una guerra civil en la China, que de hecho después de la Segunda Guerra Mundial continuó esta guerra civil. De hecho, esta bandera de aquí que veis, de la China nacionalista, es la de Taiwán actualmente, ¿no? Porque todo el conflicto, que tampoco quiero hablar de esto ahora, pero bueno, se los voy a poner el mismo, ¿vale? O sea, lo que hicieron los comunistas y los nacionalistas chinos que estaban en guerra, si están en guerra civil, cuando los japoneses invadieron China, pues se unieron por un momento para echar a los japoneses, ¿vale? Entonces, bueno, también lo mismo, murieron muchos chinos, muchos. Fue el segundo país, como he dicho, que murió más gente, ¿vale? Vale, Rumanía. Rumanía fue un aliado también de Alemania. Pero, a ver, tampoco fue muy importante, pero dentro de lo que pudieron hacer, hicieron todo lo que pudieron, yo creo. Tuvieron su papel también en la invasión, sobre todo en la invasión alemana de la Unión Soviética. Entonces, los voy a poner en la C, al mismo nivel que Italia, más o menos. Porque teniendo en cuenta las capacidades de Rumanía y tal, pues yo creo que hicieron todo lo que pudieron. Lógicamente no tenían buen armamento, no tenían un ejército muy grande, pero hicieron lo que pudieron, yo creo. Vale, y ya por último tenemos la Unión Soviética, que joder, sin duda está en los primeros, porque sí que se unió a la guerra más tarde y solo fue porque los alemanes los atacaron. Pero claro, sí que los alemanes al principio avasallaron a la Unión Soviética, mataron a muchos soviéticos, tanto militares como civiles, capturaron mucho territorio, incluso parecía que iba a ceder la Unión Soviética, pero lucharon y gracias a su sangre se ganó la guerra mundial, yo creo. Yo creo que sí. A ver, claro, lo que pasa es que los americanos crearon las bombas nucleares el 45, ¿sabes? Entonces, si los alemanes hubieran seguido luchando incluso más tarde del 45, pues seguramente los británicos y los americanos hubieran tirado bombas nucleares sobre Alemania y luego igual los alemanes hubieran acabado rendiendo igualmente. Pero si no fuera por esto, claro, los soviéticos... Claro, es que los soviéticos pusieron toda la sangre, se murieron 27 millones de soviéticos o algo así. Si el grueso de la Segunda Guerra Mundial realmente fue en el este, fue la batalla de la Unión Soviética contra Alemania. O sea, solo una batalla de Kursk o Stalingrado
ya murieron muchos más alemanes que todos los alemanes que murieron peleando en el oeste, en Francia o en el norte de África contra los americanos o los ingleses. Es que no hay nada, no se puede comparar. La magnitud de la guerra que había en el este de Europa es que era otra dimensión, o sea, era el grueso de la guerra. Es la Segunda Guerra Mundial como tal, es que era el frente este. O sea, la batalla de Stalingrado, la de Kursk, la de Moscú, fue muy importante, ¿vale? Fue lo que decidió la guerra en cierta medida, ¿vale? Que, como he dicho, que claro, si luego los americanos hubieran bombardeado con bombas nucleares sobre Alemania, pues igual se hubieran rendido igualmente. Pero bueno, que igualmente, ¿vale? Entonces, me ha quedado así la tier list, yo creo que está bien, podéis tener una opinión distinta, esto ya es cosa vuestra. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado informativo, y nada, nos vemos en la próxima.